Cuando yo llego a Estados Unidos, nos abren las puertas un hermano de mi mamá. Ese hermano de mi mamá a los pocos meses abusa de mí. Entonces fue el primer arranque, ¿no? El primer arranque, saber que te sacan de un hogar donde tú corrías como niño, que tu papá era borracho y no te importaba, que hicieran lo que hicieran, no había ese dolor, la niña era inocente. Y llegar a Estados Unidos y la persona que te dice que te va a dar la mano, te la daba, pero porque ya quería abusar a tu hija. Recuerdo como éramos tantos, nos corrían de la casa, váyanse al parque, porque eran, imagínate, nueve pelones ahí y con buena hambre. Y eso fue la primera herida, podemos decir la primera cucharada de odio que Gaby consumió. El saber que había gente mala. Yo nunca, a pesar de que mi papá era un borracho, a pesar de que era un drogadicto, a pesar de que era un mujeriego, yo no sabía de los abusos sexuales. Yo no sabía del sexo ni nada de eso. Y sucedió por varios momentos. Después de eso, como se te quita la venda, entramos a la escuela, no hablábamos el idioma, no entendíamos el idioma, nos vestíamos diferentes a ellos, los niños eran crueles, nos decían espalda mojada, wetbacks, nos correteaban. Salíamos de la escuela y era en su marca listo fuera, porque tenías que salir corriendo, porque si no era una golpiza la que te daban, ¿verdad? Porque en aquel tiempo no había, en la área donde nosotros estábamos, eran más angloamericanos que hispanos. Ahora ya, allá se habla español, no se habla inglés, ¿no? Pero antes era puro inglés lo que se tenía que hablar, y se burlaban de uno, nos humillaban, nos hacían sufrir. Y yo entraba a la casa y empezaba a comer cucharadas de odio, de resentimiento. Después volteaba a mirar a mi papá, llegaba el fin de semana y era lo mismo. Todos los fines de semana eran lo mismo. Agarraba a mi papá el cheque, el dinero de su cuenta, y era emborracharse, era golpear, era gritar, era todos tenernos nerviosos, estar atrás. Tumbaba, en la casa no había cuadro que se mantuviera vivo por un mes. Todo caía, todo se venía abajo, ¿verdad? Mis hermanos, conforme fueron creciendo, empezaron como a defender, ¿verdad? Pero siempre como un respeto, porque mi mamá siempre decía, a su padre no le griten, su padre es su padre y cállense, ¿no? Entonces mi papá tenía, porque los alcohólicos, los que tienen vicio, tienen una manera de manipular, ¿verdad? Y recuerdo que mi papá tenía una manera de manipular, yo creo que extraña, pero eficaz para él. Porque mi papá, es más, yo puedo decir que mi papá nunca me golpeó a mí, pero en deber de golpearme a mí, golpeaba a mi mamá. Y la manera de que nadie hiciera nada es golpeando a mi mamá. O sea, esa era la manera de controlar. Entonces, ¿qué es lo que amas tú más en la vida? A tu madre. ¿Qué es lo que tú quieres que nadie le haga daño? Es a tu madre. Entonces, por no salirnos nadie, mis hermanos a los 27 años, 25 años, todavía pedían permiso para salir, porque si ellos se iban, llegaba mi papá y preguntaba, ¿dónde está Beto? ¿A dónde se fue? Y si mamá no tenía respuesta, se armaba la gorda y a pelear, ¿no? Entonces, consumíamos veneno. El alma mía se empezó a llenar de odio, de rencor, de resentimiento, de mucha amargura. A los 19 años, yo lo único que pensaba era morir. Yo decía, yo creo que Dios no existe, o si existe, se olvidó de mí. O sea, como que salí y Dios no sabía quién era. No, yo me recuerdo que me ponía en la ventana y yo decía, ¿para qué existo? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué vine a esta vida? ¿Qué razón tiene? Y todo por el antitestimonio. Y yo empecé a tenerle tanto odio a mi papá, tanto rencor. Y yo decía, toda la amargura, todo lo que hay, todo lo que tengo, todo lo que sufro es por culpa de mi padre. Por culpa de mi padre, por todo lo que él hizo, por cómo él es, por cómo él está. Entonces vivía. ¿Qué dice la palabra de Dios para nosotros los padres? Que tratamos de vivir una vida de machismo, una vida de control, una vida de que en México tenemos este dicho, no sé si lo tienen aquí, pero en México dicen, aquí nada más mis chicharrones truenan. ¿Sí? No sé cómo le dirían ustedes o qué manera tiene, o sea, que el que manda soy yo. Aquí nada más mis chicharrones truenan. Y eso era la manera de mi papá pensar, aquí el que manda soy yo y no hay punto y no hay coma. Yo soy el rey de la casa, yo hago, yo destruyo, yo pongo.
yo hago lo que yo quiera. Y mi papá empezó a comer del veneno que él tiró. Fíjense lo que dice la palabra en la carta de Gálatas, en el capítulo 6, verso 7. No se engañen, de Dios nadie se burla. ¿De quién? ¿De quién? De Dios nadie se burla. Dice, lo que cada uno siembra, eso cosechará. Lo que cada uno siembra, ¿qué? Yo hago una pauta en tu vida, hermano, una pregunta. ¿Qué es lo que tú estás cosechando? ¿De qué estás alimentando a tu familia? Que tú proveas el dinero para que se coman unos frijolitos, unos huevitos, no es suficiente. A nosotros no nos faltó comida, a nosotros no nos faltó leche, ni tortillas, ni chile. No nos faltó nada de eso. Lo que nos faltaba era amor. Lo que no teníamos era amor. Y cuando el amor no está ahí, lo que empieza a reinar, ¿qué es? ¿Qué es lo contrario del amor? ¿Qué es lo contrario del amor? El odio. Para los que están comenzando familias, para los que apenas se casaron, sé inteligente. Ustedes que ya están viejos y que a veces parecen chiles verdes, ¿verdad? Chiles verdes son aquellos, nosotros le llamamos aquellos viejos, ya viejos y todos se creen jóvenes. O sea, todavía creen que se pueden levantar a una que otra por ahí. No seas ridículo. No seamos ridículos ante la reacción de la vida. Lo que se siembra se cosecha. Lo que tú hoy pongas es lo que vas a recibir después. Si tú a tus hijos les das antitestimonio y les gritas y usas la violencia para una corrección y no das testimonio y andas con mujeres y te vale, como decimos en México, te vale te vale madre lo que hagas porque tú eres el rey, recuerda que te harás viejo y que aquella persona a quien tú le das de comer, un día te dará él a ti. Un día ella te dará a ti, ¿verdad? Mujeres que dicen, no, a mí, mi vida es mía y mis hijos me valen y yo me voy al baile y hago lo que quiero y me meto con un hombre y me acuesto acá y hago lo que quiera. Yo soy yo. No, hermanos, tu vida no te pertenece a ti. Primero, le pertenece a Dios. Segundo, le pertenece a tu familia. Y si eres casado, a tu esposa y a tus hijos. Y es obligación tuya. ¿Qué hizo nuestro Padre? Tanto amó al mundo que dio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tanto amar a nuestros hijos y a nuestros esposos que damos, que nos sacrificamos, que dejamos el ser una persona de la calle para dar un testimonio en el hogar. ¿Verdad? Fíjate qué es lo que sucedía con nosotros. Éramos 9 hijos. Porque no cuento a la menor, porque la menor ya vivió una vida totalmente diferente. Éramos 9 hijos resentidos, 9 hijos con odio, 9 hijos esperando el momento que mi papá se largara de la casa. No lo deseábamos ver ni cerca. Su simplemente presencia nos traía molestia. Él llegaba a la casa y nosotros estábamos en la sala y todos nos desaparecíamos. Porque él era mal educado. Ahora, ante la sociedad, era un hombre, wow. Porque no crean, a veces cuando yo digo que mi papá es un drogadicto y era un alcohólico, muchos han de pensar que era uno que andaba siempre borracho. No, mi papá era guapo, es guapo mi padre, pero en su juventud era muy guapo, ojos claros, con una poste alta, era una persona muy amable, a todo mundo le caía bien. Todo el mundo admiraba a mi papá y decía, ¿cómo hará Alberto para controlar a todos sus hijos? Mira qué bien los tiene. Ninguno de ellos se salen y mi papá era el orgullo para la gente de afuera. Es más, mucha gente no sabía que mi papá era un alcohólico ni un drogadicto. Él sabía cómo manejar la situación. Pero nosotros sabíamos el infierno que nosotros vivíamos. Sabíamos que no había hechos. Sabíamos que todo lo que la gente miraba era una farsa. No era una realidad. Recuerdo que una vez mi papá llegó violento a la casa, porque solamente se ponía violento en la casa. Mi papá llegó violento a la casa
Y recuerdo que empezó a discutir con mi mamá y yo ya dije, ya empezó otra vez. O sea, el grito de mi mamá, los gritos de mi papá. Y recuerdo que yo salí y lo primero que miré era que le iba a dar un golpe a mi mamá. Y yo tenía ya como unos 17, 18 años y grité con todo mi corazón como nunca lo había hecho, porque nosotros no teníamos la fuerza de gritarle a mi papá. Le grité y le dije, te odio, pero le dije con todo mi corazón, con todo eso que tenía por 8 años guardada, se lo dije en esa palabra, te odio por lo que estás haciendo. Me fui corriendo, agarré el teléfono, marqué el 911, que es la policía, y le llamé para que se lo llevaran. Mi mamá no esperó ni 6 horas y me lo sacó. ¿Verdad? Fue en el momento del show y todo, y lo sacó. Era más lo que nosotros esperábamos para sacarlo, para meterlo, que ella para sacarlo. Y nuestro corazón estaba lleno de todo eso. Y mi papá empezar a sentir. Y yo recuerdo cuando me hablaban, Gaby, ¿cuándo te vas a casar? Yo casarme, ni loca. Es más, si me llegara a casar, no invitaría a ninguno, le decía. No invitaría a nadie. ¿Sabe cuándo los invitaría? A mi divorcio. Yo no creo en el amor. El amor no existe. Yo era una mujer amargada, Dios mío. Estos ojos tapatíos que ustedes miran, tienen si fueran puñaladas, ya hubiera matado unos cuantos. Yo todo lo miraba con odio, todo a la defensiva. Si a mí me habían hecho burla, ahora yo iba a la defensiva. Si yo tenía que sacar las uñas para poder salir adelante en la vida, para poder sacar mi vida adelante, pero mi corazón era peor que un cáncer. Llegó el momento, mi papá tuvo una bendición, no quiero decir suerte. Mi papá tuvo una bendición, pero probablemente tú no la vayas a tener. Por eso es mejor entregarse su vida a Cristo hoy. Si tú escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, porque tú puedes transformar no solamente tu hogar, sino todo alrededor, con hechos. Recuerdo que yo en el momento que ya sentía las ganas de quitarme la vida, me quise quitar la vida 2 veces. 2 veces. Y me invitaron a un retiro así como el de ustedes. Y yo tenía las manos amarradas. Yo me senté hasta mero atrás. Y me decían, como decía la hermana, véngase para el frente. ¿Y a mí qué me mueve? A mí no me mueve nadie. Y mi hermana, que ya conocía un poquito de Dios, Gaby, no te preocupes, mira, aquí se va a sentir el Espíritu Santo. Yo no sabía ni qué era el Espíritu Santo. Nosotros no íbamos a misa, nosotros no sabíamos nada de Dios. Y las únicas pequeñas oraciones que sabíamos eran las oraciones que mi abuelita me enseñó en Guadalajara. De ahí más, cuando nos movimos de Guadalajara, lo único que teníamos era nada. Mi casa era Las Vegas, se jugaba póker, conquian, viuda. Ahí había todo menos Dios. Ahí había cerveza, había vino, había de todo menos Dios. ¿Verdad? Ahí no había ni una gota de Dios. Estiempodefe.com, red social para la paz interior y la felicidad.